Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Leyendo a Cedillo. Alguien convenció al expresidente del FOAPROA, las masacres de indígenas y el golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia, Ernesto Zedillo, de que sería buena idea que él publicara un profundo, por insondable, ensayo en la revista Letras Libres dirigida por Krause. Usted no me lo va a creer, pero Zedillo se estrena como historiador, estadista y profeta en un gran combo en el que nos brinda su visión de la historia de México. De la independencia, este prócer escribe, refiriéndose a las 4 transformaciones. La primera fue aquella en que déspotas y caciques transformaron la prometedora independencia de la joven nación en miseria para el pueblo y en pérdida de gran parte del territorio nacional. La creación de la nación mexicana, la primera revolución popular de independencia de España, los sentimientos de la nación de Morelos y la primera constitución, para el eminente doctor Zedillo se reducen a Antonio López de Santana y la invasión estadounidense. A lo mejor, cuando estudió en Yale, le quitaron páginas al libro de texto gratuito de historia de quinto año de primaria. De la segunda transformación, hasta eso, sí menciona a Benito Juárez, pero extrañamente no pone el nombre del dictador que tanto admiran los neoliberales, el general Porfirio Díaz. Zedillo cree que no nombrarlo es homenajearlo de alguna manera y escribe: por desgracia, la ambición de poder de un gobernante terminó por volcarse contra los ideales de la Constitución liberal y transformó la reforma en una prolongada dictadura. Con un dictador innombrable, quizás porque Porfirio Díaz sigue siendo el ideal de gobernante de la élite del ITAM, Zedillo sigue luciendo sus conocimientos de historia nacional y escribe: cuando concluyó el siglo XX, los mexicanos logramos por fin decir con orgullo que pertenecíamos a una nación con auténtica democracia, la misma que ahora los gobernantes de Morena están transformando en otra tiranía. El doctorcísimo Zedillo no nos dice qué mexicanos decían con orgullo en medio de las matanzas de campesinos en Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque, en medio de los fraudes electorales en Tabasco y Yucatán, en medio del autócrata presidente de la República que eligiera a dedo a los ministros de la Suprema Corte y a los consejeros del IFE. En medio de todo eso, digo que Zedillo no nos dice qué mexicanos celebraban con orgullo y sacaban las banderas tricolores porque vivían en una democracia. A continuación, su eminencia Zedillo nos lo aclara cuando escribe: desde el fin de la lucha armada revolucionaria en la década de 1920, nuestro país fue uno en el que los poderes ejecutivo y legislativo se renovaban periódicamente mediante elecciones regulares y multipartidistas, aunque limitadas. Entonces ya sabemos cuáles mexicanos piensan que vivían en una democracia: Zedillo y los priistas. Porque llamarle elecciones regulares al robo de urnas, la presión de los líderes charros para que sus trabajadores votaran por el PRI, la ejecución, encarcelamiento y desaparición de los opositores, es una falsificación de la palabra democracia. Así también Zedillo ve multipartidismo en el hecho de que solo existiera un partido único, el suyo. Pues él cree que todas esas cosas seguro andaban celebrando la democracia. Pero insiste el distinguido ponente: la estabilidad política que trajo el dominio de un partido único, bueno, al menos lo reconoce, produjo un progreso económico y social significativo durante varias décadas y permitió la creación de instituciones importantes y útiles. Y el lector grita: la CONASUPO bien vale una dictadura. Pronto su visión histórica tan compacta que hasta evita nombrar a Porfirio Díaz le da paso a la intención de su empeño ensayístico, que es despotricar contra la elección de juzgadores este 1 de junio, algo que es ya parte de la Constitución
y que fue respaldado en las urnas por 36 millones de ciudadanos. Sin embargo, como las mayorías siempre se equivocan y eligen dictadores, sobre todo cuando no me eligen a mí, pues Zedillo se permite ir contra el mandato popular del Plan C. Pero primero, tiene que hablar bien de sí mismo y de la designación a dedo que hizo de la Suprema Corte de Justicia a inicios de su sexenio. Hay que recordar que el 1 de enero de 1995, Zedillo cerró la Suprema Corte durante un mes. No tuvimos Poder Judicial Federal durante ese lapso en que el presidente cesó, los corrió a los 26 ministros y nombró a dedo a unos nuevos que le aceptaron los del PRIAN. Él decidió eso como un autócrata. Después de todo, el Senado que convalidó ese golpe de Estado era del PRI. De 128 senadores que integraban la Cámara Alta, las 2/3 partes eran 85 senadores y el PRI contaba con 95. Hablando de sobrerepresentación. El doctorazo Zedillo omite decir, por ejemplo, que la oposición, en ese entonces, el PRD, abandonó el Senado, encabezada por Heberto Castillo. Según Zedillo, él fue y negoció con los grupos parlamentarios. Una vez más, el PRIAN niega ser el PRIAN, algo que hasta su última candidata niega calderónicamente. De 26 ministros de la Corte, Zedillo nomás dejó 11, y solo 2 repitieron en el cargo. Juan Díaz Romero y Mariano Azuela Huitrón. Ambos aprobaron cuando el demócrata Vicente Fox mandó desaforar a Andrés Manuel en 2005. A Zedillo, que le parece que antes vivíamos en el Edén democrático, el Senado, controlado por el PRIAN, le aceptó íntegra la lista de nuevos ministros. Algunos de ellos, como Salvador Aguirre Anguiano, eran tan independientes que eran miembros del PAN. Su jugarreta, que coqueteó con el golpe de Estado o el Fujimorazo, como le llamaron algunos en esa época, tenía como objetivo que el presidente Zedillo tuviera control directo sobre sus 11 elegidos, con los que podría sobreponerse a cualquier decisión de la Cámara de Diputados. Esto es porque le dio a la nueva Corte la facultad de decidir sobre inconstitucionalidades. Temiendo que la oposición creciera en la Cámara de Diputados, Zedillo nombró a la nueva Corte para tener control absoluto sobre las leyes que se iban a aprobar. Teniendo todo esto en cuenta, que no es mi opinión, sino cómo sucedieron las cosas, Zedillo se arma de valor para seguir disertando. Mi reforma creó el Consejo de la Judicatura, al que se encargaron funciones como administrar el presupuesto, nombrar a los tribunales inferiores, determinar criterios rigurosos de mérito y desempeño y establecer mecanismos de supervisión. En consecuencia, se fortalecieron los requisitos para elevar los estándares profesionales de los miembros del sistema judicial y se frenó la laxitud tradicional en los nombramientos y jubilaciones por motivos políticos. Vamos por partes. Zedillo crea un Consejo de la Judicatura que está presidido por el presidente de la Suprema Corte, es decir, él mismo se evalúa, se supervisa. La simulación tiene efectos si uno evita describirlo en su ensayo. Se atreve a decir que se termina con la jubilación por motivos políticos cuando él mandó jubilar por la fuerza a 26 ministros, otorgándoles a cambio pensiones de retiro de por vida. Todos, menos su ensayo, sabemos que los mandó retirar porque una tercera parte de esos ministros le debían sus puestos a su entonces archienemigo Carlos Salinas de Gortari, el resto a Miguel de la Madrid. Pero se llena ahora la boca de que se terminó con la grilla en el nombramiento de ministros, como diciendo, bueno, yo fui el último que la ejerció tan plenamente que extinguí a un poder de la República durante un mes. El problema de leer a Zedillo es que es indignante lo que piensa de sus propios lectores. Cree que somos ignorantes de lo que sucedió en México entre 1988 y 2018, que no sabemos del fraude de 2006, de la compra de 5 millones de votos en 2012, o que nos informamos con Chumel Torres.
Por eso se atreve a asegurar algo como esto. Dice, la reforma de 1996, o sea, la suya, estableció las condiciones para que México tuviera por fin elecciones competitivas, imparciales y justas, en una palabra, impecables. Ya entrado en el autoelogio, escribe con estatura de gigante. Ello marcó el fin de la presidencia autocrática y abusiva y el ansiado arribo de una presidencia verdaderamente democrática. Se refiere a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quienes un día sí y el siguiente también se les puede decir abusivos y autócratas, pero Zedillo prefiere decirles verdaderamente democráticos. Los fraudes, la compra de votos, quizás no apliquen como autoritarismo para pensadores de la talla de Zedillo. En su mente, que es tan adelantada a su tiempo, que vive en un México democrático cuando todavía ni los fraudes se podían ocultar, a lo mejor son muy democráticos la pareja presidencial, el desafuero, la guerra contra el crimen organizado, Genaro García Luna, el pacto por México, la entrega de la energía a los extranjeros. Sigue el expresidente Fobaproa contra su enemigo totalitario, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escribe el expresidente con pensión vitalicia del Banco de México sobre la elección en la que participaremos todos el 1 de junio. No se están dando las condiciones para llevar a cabo la votación con equidad, pulcritud y transparencia. Con todo tipo de triquiñuelas se están desechando las reglas y prácticas que garantizaban el respeto al voto de los mexicanos que existió desde la reforma electoral de 1996. Pues mi doctorazo, ¿qué le digo? Si son las reglas y prácticas del sobregiro del fraude electoral de 2006, pues bienvenido que se deseche. Pero Zedillo se injerta en profeta. Él, que dijo en su sexenio que el país crecería 7% y decrecimos 4%, el que prometió bajar la inflación y el aumento de precios en su sexenio llegó al 505%, el que vio multiplicarse por 7 las tasas de interés y con ello llevó a la desaparición de toda la clase media mexicana. Él, pues, Zedillo, ahora es profeta en su propia revista subsidiada por gobiernos estatales. Dice, muy sorprendido de lo que vendrá. Habrá, por tanto, jueces, magistrados y ministros que obedecerán no a la ley, sino al poder político dominante. Y por si hubiera dudas, no se olvide que el nuevo régimen dispondrá también de los medios para castigar a los desobedientes, como puede comprobarse con facilidad viendo lo que serán los órganos que sustituirán a mi Consejo de la Judicatura, un nuevo órgano de administración judicial y el vergonzoso Tribunal de Disciplina Judicial. Está tan sorprendido que puede ser incluso que el sometimiento al poder presidencial sea tan obvio como si los ministros y magistrados fueran nombrados por él en 1995. Vaya desvergüenza, vaya retroceso histórico. Se le olvida a Zedillo que existimos los ciudadanos, que forzamos la aplicación del Plan C, dándole la mayoría calificada a Morena. No existimos para él, que solo puede pensar en la tiranía de un señor que ya hace medio año se fue de la presidencia, a pesar de que el PRIAN y la revista en la que publica juró y perjuró que se iba a reelegir. Para Zedillo no existen los 36 millones para Claudia Sheinbaum y el 80% de aprobación que tiene. Él sigue hablando de sobrerepresentación, cuando fue su partido, el PRIAN, el que la puso en la Constitución. Sigue hablando de que su sexenio limpió a los jueces. De hecho, ya instalado en lo que tanto le criticó a Carlos Salinas de Gortari, es decir, esa obsesión por salir bien parado en la historia nacional, aunque sea solo en sus propios textos, Zedillo se atreve a escribir. Me complació saber que con ninguna de las 11 personas elegidas en 95, se refiere a la Suprema Corte que él pone, por el Senado, para ser ministros de la Corte, había tenido yo jamás una relación profesional, política o personal previa. Esa Suprema Corte de Justicia dio prueba irrefutable de su independencia durante mi gestión al fallar en contra del Ejecutivo que yo encabezaba en asuntos muy importantes. No dice cuáles decisiones le refutó la Suprema Corte,
Y el lector, con el dedo en la barbilla, se pregunta por qué no las enlista, si este es su momento para brillar y demostrar que contra lo que casi todo el mundo piensa, él sí era bien demócrata. Pero Zedillo agrega: estos hechos, de los que dan cuenta rigurosa múltiples fuentes académicas y de información general disponibles, acreditan la naturaleza calumniosa de la referencia a la reforma de 94 utilizada por el expresidente, se refiere a Andrés Manuel, y la presidenta, se refiere a Claudia Sheinbaum, para abogar por su propia reforma. Tampoco detallan las múltiples fuentes académicas y de información general disponibles. Yo busqué algunas. Miguel Ángel Granados Chapa, en contra. El doctor Ignacio Burgoa Orihuela, de la UNAM, y que no era precisamente un antipriista, sino todo lo contrario, dijo, en ese entonces, en 95, esta reforma es lo peor que se ha hecho porque desmantela a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le resta autonomía e independencia. Se ha querido someter al Poder Judicial como lo ha hecho Fujimori en Perú. A los ministros se les despidió tal y como si fueran empleados del presidente de la República y no pueden hacer nada porque, a pesar de sus inconformidades, no les conviene ni protestar. No sé a qué fuentes periodísticas o académicas se podrá referir el doctorazo Ernesto Zedillo. Pero no les sigo aburriendo con la disertación sesuda del doctor Zedillo, donde lo mismo se queja de la militarización del ejército, que reclama lo del INE no se toca, o vuelve sobre que las muertes por el COVID no se debieron a la epidemia de obesidad y diabetes, sino a la austeridad republicana. Es el compendio de las necedades del PRIAN, todas juntas, otra vez, en este ensayo que yo pensé que iba a revolucionar la forma en que vemos nuestra historia nacional. Al final, Zedillo es un resultado de su momento. Un economista mediocre, un político desastroso, que prefirió nunca reconocer a la oposición en Tabasco y Yucatán a dar por perdido al PRI, y que, a decir de Francisco Labastida, el candidato que perdió contra Fox, Zedillo habría negociado el cambio hacia el PAN en la presidencia por el préstamo de los $20,000 millones al gobierno de Estados Unidos en 1995. De ese tamaño, el demócrata que termina lapidando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con una frase para ser forjada en bronce el día de mañana: que no nos engañen, nuestra joven democracia ha sido asesinada. Y sí, su democracia, si a eso se llama democracia y a eso le llama el democracia, pues sí, ya pasó a mejor vida. Muchas gracias por escuchar.